Mis hermanos, muy buenas tardes. Parece noches, pero todavía son tardes. Ya llegamos al tiempo en donde se oscurece muy temprano. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal con todo lo que pasó durante la semana? Gracias a Dios por todo lo que recibimos. Hay algunos problemas. La verdad es que son bendiciones, mis hermanos. Puede decirse muy fácil acá estando de afuera, pero la verdad es que el Señor está en el control. Decíamos ahorita en el canto, el Señor está en control. Amén. Y gracias a Dios por los jóvenes que tuvieron esa reunión, ese campamento radical. Tony está haciendo aquí acto de presencia. La verdad es que todos nuestros chavos, no sé si lo notan, pero no están los jóvenes, a excepción de Antonio. Seguramente vienen agotados, vienen con la garganta deshecha de tanto cantar y tanto gritar. Pues gracias a Dios por cada uno de ellos. Y mis hermanos, durante esta semana, les pregunto, durante esta semana, ¿sintieron el abrazo de Dios? ¿Sintieron el amor de Dios? ¿Sintieron esa presencia del Señor con ustedes? Piénsenlo, piénsenlo. ¿Sintieron esa mano de apoyo? El camino de sus discípulos es un camino bastante complicado y bastante difícil. No es sencillo. Sin embargo, es algo de lo que el Señor nos dice que debemos de hacer, que debemos de vivir. Por ahí hay una imagen. Hay un camino angosto que nos lleva al Señor y hay un camino ancho, pues que se ve ahí cierto tono que ustedes ahí se darán cuenta. Hoy vamos a compartir una palabra de tal manera que nos lleve en ese caminar, en esa idea de ver si somos sus discípulos y qué tenemos que hacer como tal. Debemos de seguirlo, debemos de ver de alguna manera cómo compartir esa vida que debemos de tener en el Señor. Así es de que vamos a ver esta primera diapositiva. ¿Sí eres tan amable, Antonio? La primera referencia que quiero compartirles está en Lucas capítulo 9, el verso 23. Lo que vamos a ver, las referencias que vienen en la pantalla son la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Está fácil lo que nos dice el Señor, ¿eh? En la palabra es muy fácil. En la vida real se vuelve un tanto complicado. ¿Alguien quiere leerme en la Reina Valera, por favor? Adelante, mi hermana, por favor. 9:23. Así es. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere de veras ser mi discípulo, tiene que dejar su vida atrás. Y eso implica, mis hermanos, dejar nuestra voluntad en las manos del Señor. Eso implica dejar todo lo que nosotros queremos en las manos del Señor. Es fácil decirlo, mis hermanos, pero el llamado de Jesús, perdonen que se los diga, pero no es el confort. No. El llamado de Jesús es un llamado de tal manera que tenemos que seguirlo de todo corazón, a donde nos mande, a donde nos lleve. Hace mucho tiempo, mi hermana Marilu me decía que Elías tiene el deseo de ser pastor o de ser un misionero. Digo, pues entonces prepárate, porque quién sabe a dónde lo vaya a mandar el Señor, ¿no? O sea, de repente podemos decir cosas que me llenen un poco de orgullo, pero debemos de pagar un precio en ese sentido, el decir, hombre, si estamos dispuestos a que nuestro hijo o nuestra hija siga al Señor de tal manera que hasta donde lo lleve. Hoy nuestro pastor Sergio está en el sur de España acompañando a nuestra hermana Bere con todas esas situaciones que ha vivido la hermana, y el pastor y nuestra hermana Ubi, su esposa, están ahora sí que pastoreándola, apoyándola y trabajando todavía aparte en todo lo que hace la hermana Bere. No es fácil seguir al Señor. No es sencillo seguir al Señor. Podemos decirlo y podemos pensar, bueno, sí, yo voy a estar, pero ¿sabes qué, Señor? No me saques de aquí. Sí, yo estoy de acuerdo, pero no me muevas de aquí. La verdad es que el Señor tiene planes que nosotros no tenemos ni idea hasta dónde nos va a mover y hasta dónde nos va a llevar.
Hoy podríamos estar en nuestro país, en Cuba, y mañana estamos en México. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Obviamente el Señor tiene un propósito para ustedes. Y no es el meramente de subsistir, sino de salir adelante en todos los sentidos. Pero lo mismo va para cada uno de nosotros, mis hermanos. El discipulado, mis hermanos, comienza con una decisión. Y decir, Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero ir detrás de ti. Pero ese discipulado implica, les digo, un precio. Si yo voy a ser tu discípulo, Señor, entonces, ¿dónde debo de tener mi voluntad? Obviamente en ti. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como discípulo, ¿qué tengo que ver? Tengo que aprender, tengo que caminar, tengo que seguir tu ejemplo y vivir en ese ejemplo. ¿Cómo vivía el Señor? De repente por ahí se le acerca a uno y le dice, oye, yo quiero seguirte. Ten en cuenta de que yo no tengo dónde, no soy dueño ni de dónde poner mi cabeza. Le está diciendo, no tengo nada que ofrecerte materialmente hablando. Pero tu vida va a ser llena desde el punto de vista espiritual. Y te va a llevar de victoria en victoria. Sin dejar que habrá momentos en donde habrá problemas y dificultades, que Él te va a ayudar a salir de todo esto. Tomar la cruz, mis hermanos, implica un compromiso día a día. Todas esas cargas y todo lo que traes, con todas tus limitaciones y con todo lo que sea, es seguir al Señor. En todos los sentidos. Y no se trata de despreciarte, no se trata de sentirte menos de ninguna manera. Se trata de rendirse totalmente al Señor. Se trata de vivir la vida conforme a la voluntad del Señor. Jesús, mis hermanos, no busca admiradores. Busca seguidores que estén ahí, cerquita de Él, conociéndole más, viviendo más conforme a la voluntad de Él. La cruz, ¿qué implica, mis hermanos? ¿Qué pasó en esa cruz? El Señor murió en esa cruz. Pero si la historia la dejamos ahí, decimos, híjole, qué terrible el final. Ese no fue el final. El Señor resucitó. Tuvo su resurrección. Sin esa cruz, mis hermanos, no habría resurrección. Él tenía que pagar y tenía que pasar por todo esto. Él sabía lo que venía encima y aún así estuvo de acuerdo en llevarlo a cabo. Pero al pasar por esa cruz y morir, también dio paso al proceso de la resurrección. Y todo, mis hermanos, todo pasa por ahí, todo pasa por esa cruz. Por favor, busquen Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 11. Filipenses capítulo 2. Del 1 al 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese es el Señor Jesús. Ese es ese Maestro al que debemos de seguir. Ese es el Señor al que debemos de imitar. Y esas son las instrucciones que nos deja. Dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, ¿qué? A uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, es decir, no seamos egoístas.
sino cada cual también por lo de los otros. Y esto, mis hermanos, es parte de ese camino que debemos de tomar en el Señor. La cruz, mis hermanos, de ninguna manera es un castigo. Es una decisión diaria que como discípulos debemos de tomar y de seguir. La cruz no representa un sacrificio, mis hermanos. Tampoco es para, ay, pobrecito de mí, voy a cargar esta crucesota. Que siempre me ha gustado esta historia. Una persona llega con Jesús y le dice, Señor, ya estuvo suave. La cruz que me diste está muy molesta, muy pesada y muy difícil para mí. Está el Señor ahí y había un montón de cruces tiradas en esa zona. Y le dijo, hijito, escoge la que quieras. Dejó la suya en el piso y se fue agarrando una y otra y otra. Había una chiquita y dijo, esta ver, donde la agarró se sintió el peso. Y fue agarrando otra y otra. Probó muchas. Hasta que llegó a una, la agarró y dijo, esta. Señor, me llevo esta. Dijo, esa era la tuya. Todos tenemos una que es la nuestra. Que nadie más la va a poder cargar más que uno mismo. Y debemos de entender que todo lo que recibimos está en el control del Señor. Y que a veces nosotros tomamos decisiones que aparentemente nos alejan de Él, pero Él va a hacer lo necesario para que regresemos. Nos va a costar en algún momento y vamos a tener que pagar algún precio. Pero el Señor hace lo necesario para que volvamos al camino. Día a día, mis hermanos, día a día, tenemos que vivir en esa idea. Tenemos que morir para también salir en esa nueva dimensión. Ahora, les comparto otra palabra que me encanta. Según yo funciona esto, pero no funciona, mi hermano. Está en Gálatas 2:20. Dice la palabra del Señor, fíjense bien, y aquí está hablando Pablo, dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La esencia de todo esto dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mis hermanos, el Señor Jesús, al dar su vida por cada uno de nosotros y nosotros reconocer a Él como nuestro Señor y Salvador, nos reviste de Cristo. Ya no vivimos nosotros. Dice aquí, ya no vivo yo. Y si ya no vivo yo, entonces ¿cómo estoy? Desvivido, dicen ahora. No, muerto. En la esencia, mis hermanos, una vez que tenemos esta situación, mi humanidad debe de morir para que sea Cristo el que viva. Para que sea Cristo el que esté en el control absoluto. Y bueno, cuando Cristo vive en ti, tu pasado ya no te define, mi hermano. Y no nada más no te define, sino que aparte te da una nueva perspectiva. Imagínate estar viviendo ya con esa visión de Cristo en ti. ¿Cómo ve el Señor a las personas? Está en la cruz del Calvario. Lo están matando. Y todavía ahí dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Y nosotros cómo hacemos? ¿Nosotros cómo estamos viviendo y cómo estamos viendo a la gente? ¿Con prejuicios? ¿Cómo los vemos? Una de las cosas que he aprendido, entre muchísimas cosas, allá en la penitenciaría, es que ves a personas que de alguna manera, bueno, llegaron ahí y están pagando algo. Y los ves con tatuajes y los ves con una dureza en un principio. Es más, en algún momento les dan algún gafet y les toman la fotografía entonces. Me acuerdo mucho del pastor Hugo. Traía su gafete porque él trabajaba en limpieza en esa y cambiaba de zonas y traía su gafete que le permitía caminar por varias áreas. Y le dije, oye, el de la foto eres tú. Dijo, sí, pero cuando recién llegué.
Y si tú veías esa fotografía con la persona tantos años después, ya en el Señor, no se parecía a nada. No se parecía absolutamente a nada. Había dejado atrás toda aquella situación. Conoció al Señor ahí, creció en la palabra del Señor, y en algún momento el Señor lo usa para ser el pastor de esa iglesia en Apodaca, en este caso. Pero ver esas fotografías, y si ustedes ven las fotografías de estas personas que estamos compartiendo con ellos, y los ves ahora, dices, no puede ser. Hay un cambio enorme en la manera de que ellos ven. Pero ¿cómo vamos nosotros a ir viendo, o con qué vista los vas a ver, si vas con prejuicios y no vas con la vista del Señor Jesús? No, es que este no merece el perdón. No, es que aquel tampoco. Pues entonces, ¿a qué vas? Tienes que servir y tienes que ver a la gente con amor. Que así es como nos ve el Señor, con amor. ¿Cómo le demostramos el amor a la gente? Con acción. Yo puedo decir muchas veces cómo te quiero, pero si no te lo demuestro con acción, no deja de ser más que palabritas. No tiene mucho sentido. El amor tienes que demostrarlo. Me encanta cuando lees por ahí en Primera de Juan, donde dice que el amor precisamente tienes que llevarlo a la acción. Lo estoy parafraseando. Y me encanta cómo se oye acá en un dicho muy mexicano, de lengua, me como un kilo. No ame nada más de lengua, dice el apóstol Juan. Tienes que llevarlo a la acción. Y esto, mis hermanos, como discípulos del Señor, tenemos que reflejar el amor de Cristo. Tenemos que vivir dando ese testimonio de la presencia del Señor en nosotros. Les preguntaba en un principio, ¿sintieron la presencia en esta semana? ¿Se la reflejaron al mundo? No nada más a esas personas que te caen bien, sino a ese jefe fastidioso a lo mejor. No estoy hablando de ningún jefe en específico, para que no se me enojen allá en Facebook. Estoy hablando en términos generales. Por eso les digo, cuando Cristo vive en ti, tu pasado ya no te define. Y no solo eso, te da una perspectiva totalmente de la vida, de manera diferente. Ya no es lo que fuimos, mis hermanos. Hay una transformación en el Señor. ¿Por qué? Porque dejamos atrás todo. Segunda de Corintios 5:17 es un versículo muy conocido. ¿Alguien se lo sabe? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, dice, pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, ya estás en Él. Ya lo reconociste como tu Señor y Salvador. Eres una criatura nueva. Hay algo totalmente diferente en ti. Las cosas viejas pasaron. Es que, Señor, mira todo lo que hice. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Y cambia toda la perspectiva. Si de veras eres un discípulo del Señor, tienes que reflejar su presencia en ti. Y la única manera que tenemos para reflejar esa presencia es mostrando el amor del Señor. Viviendo como el Señor nos dice que lo hagamos. De tal manera que podamos escoger ese camino. Y podamos llegar, cuando lleguemos a ese punto, poder estar seguro de que la decisión que estamos tomando se refleja en el hecho de la acción que vamos a llevar a cabo. Vamos adelante, mi hermano, por favor. En Mateo 7, capítulo 13, nos habla precisamente de esos caminos. En la Nueva Traducción Viviente dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Wow. ¿Alguien me la quiere leer en la versión Reina Valera? Hermano David, ¿lo tiene? Por favor. Dice la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Eso es. Fíjense la decisión que tenemos que tomar. ¿Qué implica esto? Y esto es algo contra lo que el mundo dice. Vamos. El mundo te dice, tú tienes derecho a tomar tus decisiones y seguramente te va a ir bien. Tú sé positivo en tu pensamiento. Salud. Y vive las cosas conforme a tu voluntad. No te limites. Tú eres lo máximo. Y te pones ahí frente al espejo. ¡Qué bárbaro! Soy la última soda del estadio. No me merece el mundo. ¡Qué bárbaro! Así, con tono fuerte. La puerta ancha, mis hermanos, promete libertad, pero conduce a la esclavitud. ¿En qué? En el pecado. Conduce esa esclavitud en el hecho de sentir que tu vida se desperdicia, que no tiene sentido. Oye, ¿tenemos que trabajar? Claro que tenemos que trabajar. Tenemos que vivir en ese sentido. Tenemos que darnos nuestros gustos. Incluso el Señor nos dice de repente, tienes derecho a disfrutar tu tiempo. Pero que no se te olvide, ¿qué es lo principal en la vida? Seguirme. Ese es lo principal. Seguirlo. ¿Qué implica ir por ese camino estrecho? Vivir en santidad. Vivir en obediencia al Señor. Vivir en santidad contra todo lo que el mundo nos pueda decir. ¿Cuántas situaciones podemos vivir el día de hoy, podemos ver en el día de hoy, con todo lo que está sucediendo en el mundo? Parejas que no se casan y que viven ya juntas, teniendo vida marital. Parejas que incluso por algún motivo no quieren tener hijos. Situaciones que se viven y que son, tú tienes derecho a elegir, tú tienes derecho a vivir como tú quieras. Y desde el punto de vista del ego, suena bonito. No sé si hayan escuchado palabras como, el universo te va a hacer todo, te va a completar todo, tú y el universo. Sonríe y la fuerza estará contigo. Lo que signifique. No, es que estás vibrando mal. Santo Dios. Sí las han oído, supongo. Hay palabras que de veras, todavía estoy tratando de saber qué son las chakras. Pero mi madre con un chanclazo tenía suficiente para alinearte todo. Y te arreglaba todo. Hoy, mis hermanos, hay tanto que el mundo nos está diciendo que no tienen sentido. Pero son palabras que se oyen bien bonitas. Y la gente se las cree. Porque es muy cómodo. Es muy cómodo, no implica nada. Pero ¿qué implica estar en santidad? Implica ver la palabra y seguirla y cumplirla. Implica estar en este día a día, siguiendo lo que la palabra me está diciendo. Y es importante vivir ahí y saber que ese camino estrecho nos lleva precisamente a donde es el propósito del Señor, a estar con Él. Hoy en la mañana mi hermano Jorge compartía que va a llegar el día en que el Señor nos llame a su presencia. Y las palabras que yo espero que me diga son, buen siervo y fiel. Sería padrísimo. Pero mientras tanto tenemos que seguir aquí. Y tenemos que caminar en esa idea. ¿Puede ser a lo mejor un poco pesado? Puede ser. Pero ¿qué tal la pasaron, Antonio, en este campamento? No, es que los cristianos son muy aburridos. Para nada. Para nada. Eso es. No se dan cuenta de todo lo que tiene el Señor para nuestros hijos, para nosotros mismos. Vivir en esa idea de ser ese discípulo del Señor implica, sí, ceder nuestra voluntad. Pero al ser discípulo tenemos que aprender y tenemos que vivir en ese aprendizaje día a día. ¿Cómo en esta iglesia podemos seguir aprendiendo? Tenemos las herramientas necesarias. Tenemos esos grupos conexión que nos unimos semana a semana. Aquí los martes y jueves los tienen de manera presencial, de manera alternada. Un martes sí, un jueves no, y ahí se la van llevando. Nosotros los miércoles siempre son de manera virtual, pero todas las reuniones, mis hermanos, todas las reuniones
nos ayudan a crecer, espiritualmente hablando. Tenemos hermanos y hermanas que tienen también su testimonio, que en ese día a día nos comparten las situaciones que viven y nos damos ánimos unos a otros. Nos compartimos alguna palabra en donde nos levante. Estar en los grupos de oración que tienen mis hermanas a las 4 de la tarde, caray, no sé el papel oficio que lleven ahorita, ya deben de tener como unas 40 hojas de peticiones. Pero es maravilloso cómo el Señor responde esas peticiones de oración. Mis hermanas se reúnen cada mes como grupo de damas. Procuran hacerlo cada mes, cada 2 meses, pero siempre tienen algo y hacen todo un evento para esto. ¿Son muy aburridos? Para nada. Para nada. Ya por ahí los varones están haciendo ruido para también tener sus reuniones. No sé si sea nada más una excusa para hacer holocausto y sacar el asador allá, pero está bien. Todo se vale en ese sentido. Mis hermanos, como discípulos, a veces nos va a tocar escoger algo difícil y complicado, pero que nos va a llevar en ese camino a la eternidad. Esa es la diferencia. Ahí es donde debemos de ver las cosas totalmente diferentes. Ahora, dentro del reino las cosas son muy curiosas. ¿Sigues a la siguiente, por favor, Antonio? Mateo 16:25, la nueva traducción viviente, dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y fíjense la palabra que dice aquí: pero si entregas tu vida, ¿por qué? Por mi causa. Y es el Señor Jesús el que está hablando aquí. Si entregas tu vida por mi causa, entonces la vas a salvar. ¿Cómo está eso? Si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, por mí, la hallará. Amén. ¿Sí se fijan? Yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Échale. Pero dice la palabra que la vas a perder. En cambio, si la vives para mí, dice el Señor, la vas a ganar. La vas a ganar. Amén. Y esa es la cosa, mis hermanos. En el reino del Señor, dice mi hermano Dani Rocha, es el mundo del revés. ¿Por qué? Finalmente, lo que le entregas a Jesús nunca lo pierdes, mi hermano. Pero en el reino del Señor, perder es ganar. No lo digo yo, lo acabamos de leer. Perder es ganar. Morir es vivir. Y rendirse es conquistar. Es dejar nuestro ego y es vivir conforme a su voluntad. Cuando entendamos eso como discípulos en el Señor, vamos a ver que cobra sentido nuestra vida. Que cambia totalmente nuestra manera de ver las cosas. Lo he dicho muchísimas veces, mis hermanos. Pero a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, y a pesar de las edades que podamos estar teniendo, lo he dicho con ustedes, estoy viviendo la mejor época de mi vida. Estoy viviendo de tal manera que estoy sirviendo al Señor. Y me siento... ¿Perdón? Pleno. Sí, esa es la palabra. Pleno. Estoy viviendo, claro que podría decir, oye, ¿estás contento con lo que vive tu esposa? No. Pero le digo al Señor, lo acepto. Y vivimos en esa idea. Oye, quiero que sane, claro. Y mi oración de todos los días es, Señor, levántala. Pero hay una voluntad de parte de Él. Y algo está utilizando en ella para que yo forje también ese carácter. Y tenemos que entender que el Señor no es el genio de la lámpara maravillosa, que si yo froto la Biblia me va a conceder los deseos. No. Hay cosas que Él tiene que no las puedo entender. Cantábamos ahorita, no lo comprendo, pero otra vez vengo a ti. No lo comprendo. Pero hay cosas que tenemos que dejarlas así. Si tú así lo tienes, Señor, y así lo permites, ni hablar. Pero con esa idea tenemos que seguir adelante, sacando provecho para el Señor de todo lo que suceda. Y llevar la palabra más allá en todo lo que implique.
vivir con gozo en nuestro corazón. No porque estemos locos, mis hermanos, sino porque en el Señor es parte de. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. No dice cuando están las cosas bien, nada más dice en tu presencia. Y otra vez lo digo, y si somos el templo del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo es Dios, luego entonces Dios está en nosotros, y está en esa presencia. Y si dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, debería de tener en mi cara esa cara de gozo. ¿Cómo te sientes cuando estás de vacaciones en la playa? Feliz. Creo que alguien fue a la playa. Feliz. ¿Cómo te sientes cuando cumples años? Feliz. ¿Quién cumple años, por cierto, en esta semana? Mi hermano. Hoy. Mi hermanito Antonio. ¿Cuándo cumpliste años, Antonio? El 5 pasado. Ok. Felicidades. Felicidades. Es para darle gracias al Señor. Hoy a lo mejor no es la mejor situación que vivimos, pero estamos aquí. Y tenemos esa disposición para servirle. Y tenemos ese tiempo para vivir. Lo que Él nos dice no nos puede sonar o no nos suena muy atractivo humanamente hablando. Deja tu vida. Sígueme. Señor, es que estoy muy chiquito, es que estoy muy viejo, es que... Y tratamos de sacarle excusas. Pero el Señor dice, sígueme. Termino con esto. El camino no es fácil, mis hermanos, pero es glorioso. El discipulado no es una invitación a la comodidad, de ninguna manera, sino al propósito eterno. Jesús no nos llama para admirarlo desde lejos, mis hermanos, sino a seguirlo de cerca, con la cruz al hombro y el corazón rendido a Él. Puedo decir que soy su discípulo. ¿De veras lo vives? Señor, quiero sentir tu presencia. ¿De veras lo vives? ¿De veras estás dando eso que el Señor te puso en ti? ¿De veras puedes decirle, Señor, esos 5 talentos que pusiste en mí, te los estoy regresando y te estoy dando otros 5 como ganancia? ¿Podríamos decirle así? Oye, es que no me dio 5, nomás me dio 2. Sí. Podemos decirle, aquí están tus 2 y aquí están los 2 que gané para ti. Podemos decirle eso, mis hermanos. En ese día a día, en ese servirle al Señor, en medio de cualquier dificultad que tengamos, ya sea económica o de salud o de lo que ustedes quieran. El Señor no nos llama a la comodidad ni al confort. El Señor nos mueve. Oye, ¿nos ama como somos? Sí, pero no quiere que nos quedemos donde mismo. Quiere que avancemos en todos los sentidos. ¿Sintieron la presencia del Señor la semana pasada? ¿Vivieron de tal manera que pueden decir, reflejé el amor del Señor en la vida? En esa pequeña cosa que hice, lo que fuera. ¿Has crucificado tu ego? ¿Ves al mundo con los ojos del Señor? ¿Has decidido tomar el camino estrecho? Con todo lo que implique. ¿Has decidido perder tu vida para seguir a Cristo? Cuando sientas esa presencia del Señor, no esperes tampoco que de repente escuches a los ángeles cantando y una luz brillante te impacte. Pero ¿qué tal cuando te ves a tu esposo? ¿Qué tal cuando te ves a tu esposa? ¿Qué tal cuando te abrazan tus hijos? ¿Qué tal cuando ese amigo está ahí y te dice, aquí estoy para servirte? ¿Qué tal cuando pasan esas cosas y dices, caray, de parte del Señor llegan esos apapachos? De parte del Señor llegan esos apoyos. A veces las circunstancias o la tormenta está con todo lo que da y de repente llega alguien y te da un abrazo. ¿Te has sentido así? Bueno, ya es tiempo de que tú des los abrazos. Ya es tiempo también de que tú salgas y digas, aquí estoy. ¿Es bueno recibirlo? Sí, claro que es bueno.
Pero también hay que levantarse y decir, déjame ir con los demás. Déjame preguntar cómo están. Déjame vivir conforme al Señor. A veces, ese apapacho es un simple mensaje en el WhatsApp. Un simple mensaje, sencillito. Dios te ama. ¿En qué te puedo servir? Porque les digo, las palabras las podemos dejar ahí y de palabras podemos decir tantas cosas. Pero cuando las llevamos a la acción, todo cambia. Todo es totalmente diferente. Les pido que inclinen su rostro, por favor. Amado Padre Celestial, mi Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, mi Señor, porque nos permites, Padre, a través de tu palabra, poder reflexionar en todo esto. Queremos ser tus discípulos, Señor. Pon en nuestro corazón ese deseo, Señor, de seguirte, con todo lo que implique. Llénanos, Señor, de valor. Fortalece, Señor, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestra vida física, Señor. Y, Padre, permítenos, Señor, seguirte y vivir conforme a tu voluntad. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.